Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. La primera viene de Cristian Ferreduela y dice: ¿qué es una persona tibia? ¿Es un hijo de Dios? Naturalmente que es un hijo de Dios. Solo el creyente que vive sin una dependencia del Espíritu es un tibio. El no creyente es frío. El creyente espiritual, fervoroso. El que no vive en el Espíritu es tibio, y el que no tiene el Espíritu no es creyente. Cristian Ferreduela: ¿la desobediencia a la evangelización como mandato de Dios cuenta como pecado? ¿O el pecado se le llama a la transgresión de la ley moral de Dios? Mira, todo cuanto sea transgredir la voluntad de Dios es siempre pecado. Jonatán: ¿dónde está exactamente el trono de Satanás? Según Apocalipsis, se corresponde con algún lugar concreto de la tierra. Han llegado a sugerir que sí en los Alpes suizos, lo cual me hace un poco de gracia, pero quién sabe, yo creo que no es así. Amigo, ¿por qué sugerir los Alpes y no el Polo Norte, que es más silencioso y frío? O el desierto del Gobi, donde hace mucho calor y es difícil vivir. Cada uno puede hacer sugerencias, pero no son bíblicas, por tanto, no son creíbles. Trono es el lugar donde un ser gobierna. El trono de Satanás está en el aire, donde es el príncipe del poder del aire. En la carta a Pérgamo se dice que allí estaba el trono de Satanás. Esto concuerda con la extensión histórica de la religión babilónica, que se mueve a distintos lugares en el tiempo. Este es también un tema que no es posible abordar en el tiempo que tenemos de este programa de preguntas y respuestas. Rosemary J. Quispe: ¿dónde estuvo Jesús cuando su cuerpo estuvo en la tumba? ¿Fue, como algunos dicen, al Seol Hades, o fue al Seol Hades para llevarse de ese lugar a los salvos del Antiguo Testamento? ¿Qué explicación tiene la referencia a Lucas 16:22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La Biblia enseña que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba hasta la resurrección y su espíritu encomendado al Padre. La idea de que descendió a los infiernos o a algún lugar de la tierra donde estaban los muertos salvos de la antigua dispensación no tiene base bíblica ninguna. En cuanto a Lázaro, sigue el proceso del salvo, ausente del cuerpo, presente al Señor. En el relato histórico de Jesús, el rico como tal fue sepultado con todo el boato, mientras el mendigo fue enterrado en algún lugar. Lo importante es que el rico despertó en el tormento, mientras el mendigo fue llevado al seno de Abraham, figura del cielo. Rosemary J. Quispe: según Deuteronomio 23:1-2, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados un miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No parece dar la impresión, lo digo con temor porque sé que Dios es incuestionable, pero para nuestra mente, al que tendríamos que explicarles esto, es una discriminación. A Dios le importa lo que hay en el corazón del hombre, más allá del ritualismo, etcétera, etcétera. Como dice Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Si uno se pone en el lugar de quien padece lo de Deuteronomio 23, 1, 2, y su corazón es un corazón que agrada a Dios, pero no puede entrar en la congregación, ¿cuál sería la respuesta al por qué? Bueno, mi querida hermana, amiga, primero, antes de nada, entiende que eso de testículos magullados, etcétera, etcétera, era el ritual que se practicaba con algunos adoradores de ciertos dioses y diosas. Por tanto, entiendes que no era por un defecto físico simplemente, sino por algo que se había cometido. Ahora, lo que quiero indicar es que no debemos suponernos cosas, y mucho menos no permitamos que Satanás cuestione la inamovible y firme acción divina en la que no cabe acepción de personas. Dios establece que no puede entrar en la congregación, no dice nunca, sino que deben pasar 10 generaciones. La idea de que Dios ve lo interior solamente no es correcto, porque de lo que hay en el interior se producen las manifestaciones exteriores. Fabián C. Martínez. Hay un himno antiguo que solíamos cantar en la iglesia y parte del estribillo decía así: yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Esa frase que nombré anteriormente puede estar refiriéndose a la doctrina del sueño del alma, que es una enseñanza adventista, despertarse o estar en sueño, como dice Eclesiastés, que el muerto nada sabe o duerme. Agradezco su respuesta. Bueno, primero tendríamos que preguntarle eso al autor del cántico. Segundo, decir que nos levantaremos, como dice el cántico, me levantaré de la tumba fría, no significa que sea un despertar, sino que está hablando de resurrección. Lo que debe entenderse es que los signos no son inspirados. Lo único que debemos saber es que el sueño del que muere no es una verdad bíblica, sino una suposición y una mentira de las sectas. Christian Pinzón. ¿Considera sabio enseñar a recién convertidos confesiones de fe y catecismo como el de Westminster en vez de la palabra de Dios a esos recién nacidos en la fe? Teóricamente, los catecismos y las confesiones de fe son resúmenes de la fe cristiana preparados para manifestar las verdades a los creyentes e instruir a los nuevos convertidos. No hay nada que pueda sustituir a la Biblia en la formación de los recién convertidos. Por consiguiente, démosle Biblia y llegará en su madurez espiritual al tiempo oportuno para darles confesiones de fe. Ungido García. En ese comentario de Mario en ciertos rasgos estoy de acuerdo, como por ejemplo, los profetas siguen vigentes hoy en día. Al 100% lo creo. Y no puedo dudar de que yo mismo soy. Alarde no hago, pero no puedo negar lo que el mismo Señor me ha llamado. No puedo negar lo que el mismo Señor me ha llamado, jamás. Si alguna duda me contacta, se cae de la mata eso de que era para afirmar la Iglesia, no tanto así. Hechos 13 nos da una clara referencia de los profetas, aparte de Pablo y los apóstoles, dejando evidencia de que no es, como muchos quieren afirmar, con sagacidad de mentira. Si no hubiese profetas entonces, hace ya más de 2000 años, que Jehová dejó la transmisión en automático y cogió vacaciones. ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? Él siempre ha hablado y nunca dejará de hacerlo.
¿Acaso Daniel 2:44 profetiza un reino de los cielos mudo? Amados, seamos más sabios, por favor. Este señor y hermano posee conocimientos, mas no mucho discernimiento de la revelación. Amén. Muchas gracias, querido, por comenzar diciéndome que no tengo discernimiento de la Biblia. Bueno, me han dicho tantas cosas que no me molesta absolutamente nada. Quiero decirte que Dios tuvo profetas hasta que se cerró el canon del Nuevo Testamento. Y el escritor del último libro, Juan, dice que Dios castigará eternamente al que añada algo que está revelado. Dios habló por medio de los profetas y guarda silencio porque ahora ha revelado todo en el Hijo. Los profetas, como son apóstoles y profetas mencionados en el Nuevo Testamento, en Hechos y en las epístolas, están para establecer las bases de fe y hacer posible que se conozca el misterio oculto en Dios desde tiempos antiguos. No están operativos hoy, porque nadie puede añadir nada a la revelación bíblica con autoridad bíblica a aquello que está escrito. La misión profética del Antiguo Testamento era la misma que la del Nuevo: revelar todo cuanto Dios quiso que conociéramos. La misión profética de aliento, enseñanza y consolación, 1 Corintios 14:3, está operativa. Hoy, cerrado el canon, Dios habla por la Biblia solamente. Por eso, mi hermano amado, no me haces daño cuando dices que no tengo discernimiento. Pero te diré que tú en esto no tienes conocimiento. Solo es al azar. Escucho mucho que Dios es quien mete en aflicción para fortalecer y hacer madurar a los verdaderos nacidos de nuevo. Hago la pregunta más directa: ¿Dios es quien manda lo malo a los hijos verdaderos? Mi pregunta nace porque yo no creo que Dios sea quien mande lo malo a nadie, sino que el propio pecado lo produce y está en el río de la vida. El día que comas morirás, dijo Dios. Dios permite la prueba, pero Él no es quien la manda. No es lo mismo mandar que permitir, ¿es así? ¿O es como dicen que el soberano es el que manda tanto lo bueno como lo malo? Naturalmente, Dios no manda, ni puede mandar nada malo, porque sería negarse a sí mismo. Él permite que se produzcan dificultades, conflictos, pruebas, tentaciones, lágrimas y en ocasiones prisiones y muerte. Eso no viene de Él, sino de Satanás y sus demonios, como ocurrió con Job. El hecho de que Dios es soberano y nada ocurra sin que lo sepa o lo autorice, no significa que en soberanía genere lo que es contrario a Él. Asunto totalmente imposible. Jorge Piña: ¿es posible solo congregarse en una iglesia virtual? A pesar de que tengo muchas ocupaciones por mi trabajo y negocio, siempre leo sobre teología y leo la Biblia a diario, además de mis oraciones de acción de gracia y solicitudes. ¿Es 100% obligatorio asistir a una iglesia presencial para la vida cristiana? Mira, no se trata de asistir a una iglesia, sino de reunirse con los hermanos. Así lo dice la Biblia. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Ángel Muñoz Utrera, que Dios le bendiga. Cuando dice Jesús, pase de mí esta copa, ¿a qué se está refiriendo? A su muerte espiritual, como ya he contestado en el programa anterior. Ada María Rangel: me gustaría conocer su interpretación en Lucas 17:27, Mateo 24:38, donde Jesús
hablando de señales del tiempo de su venida, dice, se casarán y se daban en casamiento. Bueno, eso es una referencia al modo de comportamiento de la sociedad en días de Noé, que entre otras cosas se casaban y se daban en casamiento, sin importarles nada el pecado en que desenvolvían la vida, como ocurrirá antes de la venida del Señor. Pero eso, en sí mismo, no es ninguna señal de esa segunda venida, como ocurrió siempre. J.A.C.G. En cuanto a la teología del pacto, ¿qué podemos señalar como bíblico y como no bíblico? Mira, analizar la teología del pacto. En la respuesta a una pregunta, excede absolutamente del tiempo que tengo para responderla. Silbo apacible. Últimamente he escuchado al pastor Samuel y me ha sido de edificación, pero la verdad me decepcionó un poco en la respuesta sobre nosotros los adventistas. Dos cosas. La Iglesia nació después del chasco milerista, que abarcó a casi, si no a todas las denominaciones de ese tiempo. La segunda cosa es que, como nuestro nombre indica, creemos y anhelamos fervientemente el segundo advenimiento literal de Cristo. Otra cosa es que creamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo y está llevando a cabo una obra especial de expiación final en esta última etapa del mundo. Esto es algo que hasta la nueva perspectiva de Pablo cree, y nadie, excepto Sproul, ha tachado de herejía tan categóricamente. Creemos firmemente que toda la obra de salvación pertenece a Dios, incluido estos últimos tiempos. Gracias. Solo indicar que la llamada nueva perspectiva de Pablo es una argumentación filosófica teológica del modernismo mentirosa, absoluta. Y no es Biblia. ¿Solo Sproul? No. Sino cientos de teólogos bíblicos niegan esta llamada nueva perspectiva de Pablo. Eso de que Cristo está haciendo un sacrificio en el cielo es mentira, puesto que el sacrificio terminó definitivamente y no se puede repetir. Siento, por tanto, que debo afirmar y reafirmarme en todo lo que he dicho tocante a los adventistas. Zoila Cerón. La Biblia jamás enseña que Dios tenga dos pueblos, Israel y Iglesia. Prefiero creer en la Biblia a creer en el dispensacionalismo. Estimada Zoila, creer algo que no sea la Biblia es muy peligroso. Pero afirmar que Israel es la Iglesia y que la Iglesia es Israel, es necesario ignorar muchos pasajes bíblicos. Virtual Nae. No sé si ha contestado esto en el canal, pero el tema es bien debatido, aunque sé que el mensaje del pasaje es otro, pero ¿el vino del milagro de Jesús y el que utilizaron en la Santa Cena era fermentado o no? O sea, ¿embriagaba o no? Perdone mi pregunta. ¿Tienes algún versículo en la Biblia que diga que no era vino, sino mosto? Cuando la palabra que hay en el texto griego es vino y no mosto. Por otro lado, ¿qué llamaban los fariseos a Jesús? Bebedor. Solo se llama así al que bebe vino, pero en ningún caso se hace referencia llamando bebedor al que bebe mosto, porque no se embriaga, puede hacerle daño de otra manera. En ningún caso se hace referencia al que bebe hasta embriagarse, que ese es el pecado. La historia de vino o no vino es simplemente una posición de quienes consideran pecado beber vino, por lo que deben reprender a Pablo, que le dijo a su hijo espiritual Timoteo que bebiese un poco de vino a causa de su estómago y enfermedades. De Pablo, que dice que los líderes de la iglesia no sean dados a mucho vino.
tienen todos estos que dicen que el vino es pecado que explicar la prohibición de beber que el apóstol formula para ese liderazgo de la Iglesia, para la salud de Timoteo y otras cosas por el estilo. Ahora bien, si en un entorno social hay un problema de adicción al vino, yo no beberé vino de ninguna manera. No por prohibición bíblica, sino por testimonio ante aquellos que están usando el vino para embriagarse y pecar. Unigaps. Pastor, tengo dos preguntas. Ambas están relacionadas una con la otra. Una es más larga que la otra. Espero que pueda entender mi duda. Primero, ¿podría explicarme 2 Corintios 3:6, donde se menciona que la letra mata, pero el espíritu vivifica? Y 1 Corintios 8:1, donde dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En mi iglesia, estos versículos los utilizan para decirme que es malo profundizar mucho en la Biblia o estudiar teología porque la letra mata. Segundo, yo tengo el deseo de estudiar teología en un seminario y servir como maestro en la iglesia, pero a veces voy emocionado a contarle a mis líderes lo que estoy leyendo y aprendiendo y ellos me dicen, el conocimiento envanece. ¿Acaso tienen razón? ¿Qué me recomienda hacer? Estoy pasando por una crisis espiritual, pues no encuentro consuelo ni respuesta. Espero no haberle molestado con mis inquietudes. Muchas gracias. ¿Acaso tiene razón? ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, en cuanto a la primera, la cita de 2 Corintios 3:6 no tiene nada que ver con el estudio y profundización de la Biblia, sino con el nuevo pacto de lo que está tratando el apóstol. El nuevo pacto se diferencia del antiguo en que aquel estaba regulado por la letra, mandamientos, mandatos, en referencia a la ley, mientras que el nuevo está manifestado por el Espíritu que opera en la intimidad del creyente, conduciéndolo a una posición de victoria en Cristo Jesús. Tomar el texto para decir que no debe profundizarse en el estudio de la Biblia es pecar contra Dios, que dio su palabra para que le conozcamos y que nos manda a estudiarla y meditarla. Mantener al pueblo de Dios en ignorancia permite a ciertos pastores decirlos lo que les parezca mejor, sin que nadie reaccione contra esa enseñanza, como es este caso. Con el segundo texto, 1 Corintios 8:1, por lo mismo, ya que el versículo no trata de conocer y profundizar la Biblia, sino de lo que participa o lo que significa participar en lo sacrificado a los ídolos. Pablo ataca a la arrogancia de algunos miembros de la iglesia en Corinto que menospreciaban a sus hermanos más débiles con su conocimiento y se olvidaban de lo más importante, que el conocimiento se tiene para ayudar al crecimiento de los hermanos. Afirmar que el conocimiento de la Escritura envanece es mentira, puesto que el conocimiento intenso de la Escritura lleva a conocer y dar gloria a Dios, entendiendo que todo lo que tenemos procede de Él y de su gracia, lo que genera no arrogancia, sino humildad. Una interpretación de esa forma indica que el que la hace ignora la Biblia o tiene mala intención en relación con el estudio bíblico. Todos los pastores debemos estar gozosos cuando un creyente desea estudiar la Biblia, profundizar la Biblia, conocer la Biblia, para servir en la congregación. Proyecto SCM. Estimado hermano, uno de los argumentos que algunos de los hermanos que creen en que no habrá un traslado de la iglesia pretribulacional es que esta doctrina nunca fue mencionada hasta el siglo XIX, independientemente que la propia Escritura da las bases para sostener que el Señor nos vendrá a buscar antes de esos 7 años de juicio. Usted ha aseverado
que los primeros padres creían en ese regreso inminente del Señor Jesucristo por su iglesia antes de la tribulación. ¿Podrían mencionar algún escrito de esos primeros padres donde sostengan esa posición escatológica? Muchas gracias y bendiciones. Mira, no recurramos a los padres de la iglesia, sino a los apóstoles que lo enseñan, porque eso tiene más autoridad que un padre de la iglesia, como es el caso de Pablo. Primera a Tesalonicenses 4, 16 en adelante. Quienes afirman la modernidad de la creencia en el arrebatamiento de la iglesia están especialmente en sectores que siguen la teología escolástica y en los reformados amilenaristas. No es que no se mencionó eso hasta el siglo XIX, es que dejó de mencionarse después de que Agustín de Hipona escribiese su célebre obra de Civitatis Dei, la ciudad de Dios, en donde él dice que el reino de Dios se establece cuando todo el mundo crea el Evangelio. De ahí en adelante la filosofía sustituye a la teología, la escolástica avanza y se consolida como casi base de fe de la Iglesia, luego los tomistas, etcétera, etcétera. Hermano mío amado, los amilenaristas son los que están equivocados a la luz de la interpretación bíblica y afirman lo que no es verdad. Ellos tendrían que decir que hasta el siglo IV se habla de ese tema, pero que del siglo IV de adelante deja de mencionarse hasta el siglo XIX pudiera ser o el siglo XVIII. Mantengamos firme lo que la Biblia afirma y dejemos que otros digan lo que les parezca mejor. Extranjeros y peregrinos, si en una iglesia el pastor pone de vez en cuando a predicar los domingos a uno de los miembros que no tiene don y uno no entiende los mensajes ni es edificado, ¿sería correcto no asistir a los servicios cuando predicas, hermano? Lamentablemente el pastorado único trae esos problemas, como puede ser de poner a predicar a quien no tiene don o que no conoce la Escritura. No juzgo si eso es así. Pudiera ser también una apreciación personal tuya. Ahora bien, ¿ese hermano lee la palabra? Si lo hace, ya no tienes disculpa para no asistir a los cultos en que predica, puesto que puedes meditar en lo que ha leído y no tanto en lo que dice. Es necesario hacer notar al pastor lo que tú aprecias y esperar que él responda y aclare las razones para hacerlo. Dejar de asistir selectivamente es un acto de presión que no es correcto. Amigos y hermanos, con esta pregunta terminó nuestro programa para el día de hoy. Tenemos, como sabéis, en el canal varios programas, varias secciones. El martes ponemos un aliento para consuelo de todos los creyentes. Miércoles y jueves, preguntas y respuestas. Viernes, estudio bíblico. Domingo, la reflexión dominical. Invita a otros a suscribirse al canal para que reciban las alertas de estos programas y puedan verlos si a ti estos programas te están edificando. Mientras esperamos vuestro encuentro nuevamente, os enviamos un cariñoso saludo en Cristo.